todos. Buenas tardes, hermana. Buenas Buenas tardes. Buenas tardes, noches. Muy bien. Buenas tardes, noches. Ya estamos Me viendo. estoy repitiendo. Ok, perfecto. Estamos ya en vivo y en directo a través de Facebook Live. Muchísimas gracias por llegar a esta plataforma de estudio y vamos a silenciar los micrófonos. Permiso. Ahí está. Bueno, creo que ahora me escucho yo nomás. Así que gracias por estar aquí, queridos hermanos, para poder escuchar nuevamente otro interesante tema. El día de hoy nuestro hermano Cirilo Palomo, directamente desde México, lindo y querido, y vamos a permitir entrar a la hermana Nubia Mairena, que viene ahí, a la hermana Doris también. Eh, Recuerden ustedes, mis queridos hermanos, como lo decimos cada día, que el estudio que comenzaremos a oír en esta tarde-noche será subido a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Repito, Iglesia de Cristo PDA en YouTube, para que lo puedan volver a revisar o lo puedan compartir con alguien más. Y también estamos transmitiendo a través de Facebook Live en la página del hermano Néstor Sánchez. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, por haber llegado hasta esta reunión, esta serie. Entonces, eh, para poder escuchar el día de hoy, como decía nuestro hermano Cirilo Palomo. Vamos a tener entonces una oración y quisiera pedir a nuestro hermano Carmelo si fuera tan gentil de guiarnos en una oración, hermanito, por favor. Pero antes, antes de escuchar primeramente si hay alguna petición de oración de parte de los hermanos que están conectados el día de hoy. Obviamente vamos a pedir por la hermana de la hermana Doris, la hermana Perito Almestra, que también es eh, cristiana. Vamos a pedir por la familia de nuestra hermana Luz Dari, vamos a pedir por todos los hermanos que están pasando por algún problema de salud. Dios sabe que en su inmenso poder, por supuesto, que cuál de los hermanos está pasando por alguna dificultad de diferente índole. Así que vamos a pedir entonces a nuestro hermano Carmelo si fuera tan gentil entonces de guiarnos en la oración de inicio. Hermanito Carmelo, adelante usted. Buenas tardes, noche para todos mis amados hermanos. Vamos a orar, a poner esta enseñanza en las manos de mi Señor. Oremos. Bendito Padre amado, Padre eterno, Señor, primeramente te damos muchas gracias por todas las bendiciones de este día, Señor. Gracias porque en este momento, Señor, estando en diferentes localidades, por medio de este medio, Señor, podemos tener esta comunión y ser edificados por medio de tu santa palabra. Hoy nuestro hermano Cirilo, Señor, tiene el privilegio de traer esta enseñanza. Úsalo conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, que seas recordándole, Señor, todo lo que preparó, Señor, que nos deja a nosotros una mente, un corazón abierto. Quites cualquier pensamiento que nos pueda hacer estorbo y podamos recibir con mansedumbre, Señor, esa palabra pues implantada hoy. Pedimos por nuestros hermanos que están pasando por alguna dolencia, por alguna enfermedad, por alguna situación de aflicción, Señor, que seas tú dándole la fortaleza conforme a tu voluntad, Señor. Pedimos por la hermana de la hermana Doris. Señor, tú sabes lo que tiene, Señor, sabes quién es, Señor. Nos encomendamos a ti porque tú eres nuestro médico por excelencia, que tú puedes hacer la obra conforme a tu voluntad en ella, Señor. También pedimos, Señor, por la familia de nuestra hermana Luz Dari. También sabes lo que tiene, Señor. Y pedimos por todos los que estamos conectados en este momento, por medio de esta plataforma, que nos bendigas grandemente, Señor, igualmente por los que están en fe y por aquellos que tendrán la oportunidad de ver luego esta enseñanza, Señor. Dejamos pues esta enseñanza pues en tus manos, Señor, que sea conforme a tu propósito, y oramos a ti, Padre Santo, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Carmelo. Y vamos entonces ahora a pasar a la médula de esta reunión. Vamos a dejar entonces a nuestro hermano Cirilo, perdón, ya me estoy confundiendo los nombres, a nuestro hermano Cirilo, quien nos traerá entonces
la enseñanza del día de hoy. Hermano Cirilo, adelante usted, que Dios le bendiga. Dios bendiga a todos esta tarde. Es un gusto saludarles y estar delante de la presencia de nuestro Dios, acompañándonos con un estudio de su palabra. Gracias por la invitación y de antemano gracias por la atención que se sirvan prestar, no para un servidor, sino para el mensaje que se va a estar presentando, el cual lleva por título, creo que ya lo habían publicado por ahí en la invitación, es una oración de Jesús, y la base para la lectura de esta tarde está en el libro de Jesús que escribió Mateo, en el capítulo número 11, en el versículo 25 hasta el versículo número 27. Le voy a dar lectura, luego estaremos mencionando la introducción y el propósito de esta lección. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. 26. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esa es la palabra de nuestro Dios para nuestra consideración durante esta tarde, y es con el propósito de que mejoremos nuestro servicio a Dios, para que crezcamos, para que seamos fortalecidos en su palabra, y también con el propósito de que si hay alguna persona dentro de la audiencia de que todavía no haya tomado la decisión de servir a nuestro Dios a través del bautismo, a través del nuevo nacimiento, pues esta tarde también pudiera tomar esa importante decisión en su vida y así ser transformado delante de nuestro Dios para su honra y su gloria. Estaremos considerando de esta lectura de los pasajes de la palabra de nuestro Dios y otros que están relacionados con este tema. ¿De qué se trata? Bueno, nuestro Señor Jesucristo estaba en este mundo haciendo su ministerio personal, y a lo largo de este capítulo número 11 vemos varios sucesos, o podemos contemplar varias escenas que ocurrieron mientras el maestro estaba trabajando. Estaba dando unas instrucciones, dice al inicio de este capítulo 11, a sus discípulos mientras los enviaba a predicar, pero él mismo estaba enseñando y estaba predicando en otras ciudades, lo cual causó que Juan el Bautista, mientras estaba preso, enviara a unos mensajeros para preguntarle a Jesús si era el que había de venir o tenían que esperar a otro. La maravillosa respuesta de nuestro Dios fue hacerle saber a Juan las cosas que estaban sucediendo en ese momento, es decir, las grandes señales y milagros que estaba efectuando el Hijo de nuestro Dios, aquel que estaba trayéndonos el anuncio del Evangelio de la salvación y del perdón de nuestros pecados. Así que esas evidencias le fueron nombradas y le fueron presentadas a Juan en la cárcel. Pero esas evidencias, aunque fortalecieron los momentos de angustia y de aflicción tan difíciles para aquel enviado de Dios previo a la actividad de nuestro Señor Jesucristo, sirvieron también esas evidencias y esas respuestas para los mismos discípulos de Juan, de los cuales algunos, como sabemos después, siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Y esas evidencias sirvieron también para toda la multitud que estaba escuchando aquel mensaje. Esas evidencias fue que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Esas son las evidencias que están relatadas en el versículo número 5 y que usted y yo podemos también leer con claridad en esta tarde. Si bien esas evidencias ya no son realizadas ahora en lo físico, usted y yo las tenemos relatadas no solamente en este versículo número 5 de Mateo 11, sino a lo largo y ancho de los 4 escritores que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que de una manera tan amplia lo describen para nosotros. Así que estas evidencias fueron presentadas a Juan y le sirvieron de fortaleza, como nos sirven también a nosotros. Así que Jesús luego pone a Juan como una persona grande entre los nacidos de mujer, y entre los profetas, dice, no se ha levantado alguien tan grande como Juan el Bautista. Y luego el Señor hace una aclaración: pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Juan. ¿Por qué? Por la razón de que nosotros ya ahora somos participantes de ese reino que Juan solamente había estado anunciando y que fue luego establecido a través de nuestro Señor Jesucristo. Luego el Señor pone
en entredicho las ciudades donde él había estado trabajando. A partir del versículo número 20, dice que empezó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, los cuales son Corazín, los cuales son Bethsaida, según el versículo número 21, y según el versículo número 23, es también la ciudad de Capernaum. ¿Por qué está el Señor reconviniendo a esas ciudades en las cuales había hecho estas señales que ahora eran evidencia para Juan y que ahora eran evidencia para los enviados de Juan y que eran evidencia para todas las multitudes alrededor y que ahora son evidencia también para usted y para mí? El Señor Jesús está reconviniendo a estas ciudades porque no se habían arrepentido y habla de lo terrible que va a ser el castigo para esas ciudades que recibieron esas evidencias y que no se arrepintieron. Por lo cual es necesario que nosotros, al ver con los ojos del Espíritu todas estas evidencias del poder de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, podamos proceder de una manera apropiada a el arrepentimiento, a el cambio de vida y al nuevo nacimiento en el caso de los que no hayan participado todavía del bautismo, para que no recibamos ese terrible castigo que el Señor está anunciando. Y precisamente dice en ese versículo número 25, en aquel tiempo respondió Jesús, es decir, en el tiempo en que estaban sucediendo todas estas escenas de las cuales estamos brevemente resumiendo. Les voy a leer en la traducción del lenguaje sencillo estos mismos versículos del versículo 25 al 27 y dice: en ese momento, Jesús se dirigió a Dios y le dijo: Padre, tú gobiernas en el cielo y en la tierra. Te doy gracias porque no mostraste estas cosas a los que saben mucho y son sabios, sino que la mostraste a los niños. Y todo, Padre, porque tú así lo has querido. Y luego dice en el versículo 27. A los que estaban ahí les dijo: mi padre me ha dado todo, y es el único que me conoce, porque yo soy su hijo, perdón. Nadie conoce a mi padre tan bien como yo. Por eso quiero hablarles a otros acerca de mi padre, para que ellos también puedan conocerlo. Le invito para que tengamos en mente, por favor, las palabras de esta traducción en estos mismos versículos, mientras analizamos el resto de ello a través de tres diferentes puntos que, si el Señor y ustedes, y el tiempo nos lo permite, vamos a estar considerando. El primer punto es acerca de la alabanza hacia nuestro Dios, porque Él tiene toda la autoridad. En el segundo punto vamos a estar revisando a quién Dios escoge para que le sean reveladas estas verdades y también les sirva. Y en el tercer punto estaremos mencionando es si realmente conocemos a nuestro Señor Jesús y cuál es el resultado de ello. Le invito para que volvamos ahí al versículo número 25, donde ya habíamos explicado la primera parte. En aquel tiempo, ¿sí?, cuando sucedieron todas estas escenas, el Señor respondió y le dijo una oración al Padre. Inicia: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Cuál es el inicio de cada una de nuestras oraciones cuando nos presentamos delante de nuestro Dios? Sino precisamente esta alabanza, reconocer la autoridad, reconocer la grandeza, reconocer el poder de nuestro Dios, de nuestro Creador, de nuestro Salvador. Esa es nuestra oración. ¿Cómo nos dirigimos a Él? Con ese respeto, con esa reverencia, con esa adoración. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando allá en Atenas, en la capital de la antigua Grecia, se encontró con una multitud de personas que tenían una diversidad de deidades con minúscula, que tenían una diversidad de dioses, es decir, con minúscula también, eran idólatras y tenían diferentes formas de servirles según ellos creían o según ellos pensaban. Pero entre toda esa diversidad, el apóstol Pablo, cuando visitó aquella ciudad, encontró un altar en el cual estaba una inscripción y decía: al Dios no conocido. Para cuando llegamos al capítulo número 17 del libro de los Hechos, en el versículo 22 hasta el versículo número 25, podemos leer así: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Dice también el 24, observe:
el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El Señor Jesús estaba elevando en Mateo 11, que ya leíamos, en el versículo 25, una oración y ensalza el nombre de nuestro Dios, diciéndole, Señor del cielo y de la tierra. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo en Atenas, en la capital de Grecia, donde era la cuna de aquella filosofía, pero no solamente de aquella filosofía, sino de aquella idolatría extrema, lo vuelve a mencionar así. Hay una razón para que nosotros alabemos el nombre de nuestro Dios, y esto es porque Él es Señor en el cielo y en la tierra. Él es el que puede dar las leyes, Él es el que puede dar los mandamientos, Él es el que puede dar las órdenes y Él es el único que nosotros debemos de oír y de obedecer. Dice además la palabra de nuestro Dios, hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y luego explica también, porque ellos tenían una gran diversidad de templos, no habita ahí, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos humanas. No quiere decir que las manos humanas no podamos honrar el nombre de nuestro Dios. Quiere decir que no le honramos del modo de que los atenienses le querían estar honrando y glorificando. Pues Él no necesita nada de nosotros, sino que nosotros somos los que necesitamos de nuestro Dios. Él es Señor del cielo y de la tierra, y como también dijo nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 28, toda la autoridad de nuestro Dios le fue entregada a nuestro Señor Jesucristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando nosotros reconocemos la divinidad, la autoridad, la posición, el lugar de nuestro Dios, va a ser más fácil que nos rindamos a Él para presentar esta adoración, para presentar estas alabanzas. Sí, nuestro Señor Jesucristo también es Dios, pero Él sabía la posición que había venido a tomar a esta tierra y estaba honrando y glorificando el nombre de nuestro Dios, reconociendo todo ese señorío, reconociendo toda esa autoridad. Un poco más adelante, cuando Pablo escribe a los romanos, da cuenta de algunos que trataban de servir a nuestro Dios, pero sin reconocer su poder, sin reconocer su autoridad, y entonces, al igual que los atenienses, también caían en muchos errores, también caían en muchas equivocaciones. En el capítulo número 1 de la carta de Pablo a los Romanos, le invito para que lea conmigo, por favor, del versículo número 18 hasta el versículo número 25, donde dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Hay dos cosas aquí importantes antes de continuar leyendo. Está la ira de nuestro Dios. Es el castigo como se le estaba al Señor anunciando a Betsaida, a Corazín y a Capernaum. Y como se nos está anunciando también a nosotros, como una advertencia, no como una amenaza. La ira de Dios se manifiesta porque hay injusticia en los hombres, porque se detiene la verdad. ¿Y por qué se detiene la verdad? Porque dice que no conocen a Dios, aunque nuestro Dios nos manifiesta su autoridad y su poder, como en los versículos que estamos leyendo, pero no solamente en eso, sino que también a través de las cosas visibles, dice el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, como los atenienses, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos de Dios su poder, su autoridad,
reconocemos que es Señor del cielo y de la tierra y le alabamos como tal para oír su voz, para cumplir sus mandamientos, o nos dedicamos a entregar nuestra devoción, a entregar nuestra gratitud, a entregar nuestro servicio a cualquier otra cosa que no es Dios, como los atenienses o como los ciudadanos de aquella antigua ciudad de Roma. El Señor, nuestro Dios, está en el cielo y es Señor. El Señor reina también aquí en la tierra y nosotros debemos rendirle esa adoración como nos dejó ese hermoso ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Usted puede leer allá en Apocalipsis, en el capítulo número 5, los versículos del 11 hasta el 14, si está tomando nota, cómo se nos muestran las escenas de lo que es la adoración en el cielo. Multitud de ángeles y de todos los seres celestiales postrados delante del trono de nuestro Dios de día y de noche. Le invito para que lo recapacite, porque el Señor, Dios, tiene autoridad en el cielo y tiene autoridad aquí en la tierra. Y bueno es que nosotros nos sometamos a esa autoridad y le rindamos alabanza como Él lo indica, no como a nosotros mejor nos parezca. Le invito para regresar allá a Mateo capítulo 11 y para leer la segunda parte del versículo número 25 y el versículo número 26. Porque es alabanza para nuestro Dios, porque es reconocimiento. El Señor Jesús es específico y dice que le rinde ese tributo, le da ese reconocimiento, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿A quién escoge Dios para revelarle su voluntad? Bueno, había una grande sabiduría en el tiempo de nuestro Señor Jesús. Había filósofos, había pensadores a su alrededor, igual en el tiempo de Pablo en Atenas, igual que en el tiempo de los romanos, igual que en el tiempo de los corintios, como podemos leer un poco más adelante. ¿Y a quién escogió Dios como en la actualidad para revelarle su verdad, para revelarle su palabra? Nuestro Señor Jesucristo alaba al Padre porque no se lo reveló a cualquiera. Dice, se lo reveló a los niños. Es muy interesante notar cómo en las congregaciones se aparta un salón y se atiende a los pequeñitos a través de algunas hermanas y se les da una clase cada domingo. ¿Sabe qué? Esto es una hora a veces solamente. Y la razón de esto, bueno, es que es solamente una continuación del trabajo de que las madres hacen en casa con sus hijos. ¿Verdad? Porque como Timoteo, la madre y la abuela le enseñaron la palabra de nuestro Dios, lo aprendió desde niño, desde casa, y esto fue un gran beneficio en su vida. Pero cuando el Señor Jesús está hablando aquí de que su palabra fue revelada a los niños, no se refiere a esta edad física, sino que está siendo representativo de una actitud de deseo de aprender, de una actitud de curiosidad, de una actitud de deseo de conocer a fondo. Sí, los niños en casa, cuando les damos alguna indicación o cuando ven alguna escena, inmediatamente preguntan ¿por qué o para qué? O si son un poco más atrevidos, diríamos, preguntarían ¿cómo lo voy a resolver o cómo lo voy a hacer? Tienen esa actitud humilde y pueden desarrollar y pueden crecer y pueden aprender y pueden practicar. Bueno, el Señor nuestro Dios los usa a los niños como figura para mostrar nuestra actitud. Cuando realmente queremos aprender, el Señor nuestro Dios nos va a revelar su voluntad. Pero si por el contrario nos creemos grandes, nos creemos sabios, nos creemos maduros, ¿sabe qué? Nos va a entrar por un oído la palabra de nuestro Dios y nos va a salir por el otro, porque no vamos a captar realmente el mensaje, porque nuestros oídos se han cerrado para no oír, porque nuestro corazón se ha engrosado y porque nuestros ojos han sido cegados también por el maligno y no podemos ver con claridad la palabra de nuestro Dios, sencillamente porque no tomamos la actitud de niños. Así que nuestro Señor Jesucristo sigue diciendo, por ejemplo, aquí si giramos la página y vamos al capítulo 13 del libro que escribió Mateo, en el capítulo 13, versículo 10 hacia el versículo 18, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Versículo 11, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden.
de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahí está descrita la profecía de Isaías que les estaba comentando hace un momento. Personas que sí bien tienen sus ojos, que si bien tienen sus oídos, que bien tienen su oído, pero no quieren tomar la actitud de un niño, no tienen el deseo de aprender, no tienen el deseo de crecer, en realidad, porque ya se creen sabios, porque ya se creen grandes. Y así lo profetizó Isaías, pero dice, como no entienden con el corazón, tampoco se convierten y tampoco reciben la salud. Versículo 16, de ahí de Mateo 13, donde estamos leyendo. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y versículo 18 dice también: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ustedes están interesados en oír, ustedes están interesados en aprender, ustedes están interesados en crecer. Dios los escoge. Y nuestro Señor Jesucristo alaba a su Padre, ¿sí? Porque no les reveló estas cosas a los que quisieron hacerse grandes, sino que nos las reveló a nosotros, porque deseamos oír cuál es su voluntad. ¿Sabe qué? Cuando Pablo predicó allá en la ciudad de Corinto, lo podemos leer en el capítulo 1 de su primera carta allá, versículo 17 en adelante. El apóstol Pablo, aunque tenía en sí sabiduría y conocimiento de las cosas de este mundo, lo hizo a un lado porque él no quería hacerse grande, porque él no quería hacerse sabio, porque él quería hacerse niño y quería que los hermanos ahí en Corinto también se hicieran niños y así poder recibir la verdad de nuestro Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de su palabra y poder crecer. Capítulo 1 de la primera carta de Corintios dice el versículo 17 en adelante: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Todavía dice el 20 y 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Voy a detener ahí la lectura para poder explicar por un momento que nuestro Dios no está prohibiendo en sí que uno tenga cierto avance o cierto conocimiento de las cosas de este mundo. Usted puede ir a la universidad, usted puede estudiar una carrera, una licenciatura, puede estudiar una maestría o un doctorado y todos los posgrados que se le ofrezcan. Pero lo que el Señor quiere hacer notar en pasajes como este es que eso no nos llene de orgullo, de altivez o de soberbia, de modo que hagamos a un lado la palabra de nuestro Dios. Nuestro Dios, como explica aquí, destruyó la sabiduría de los sabios que se creían más sabios que Dios, que se creían que por los conocimientos de este mundo podían alcanzar la salvación o la vida eterna sin escuchar la palabra de nuestro Dios y sin atender a nuestro Señor Jesucristo y el plan de salvación que Él vino a traer a este mundo. Así que nuestro Señor Jesucristo en su oración alaba al Padre, reconoce su poder, reconoce su autoridad, le dice que es Señor en el cielo, le dice que es Señor en la tierra y le alaba porque escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las reveló a los niños. ¿Cómo se considera usted? ¿Le ha escogido Dios? ¿Ha tenido una actitud de niño? ¿Ha tenido ese deseo? ¿Ha tenido esa curiosidad? ¿Ha tenido esa hambre y sed de justicia para buscar las cosas de nuestro Dios? El Señor le puede escoger para que nosotros aprendamos a disfrutar su voluntad, humillándonos, como dice también el apóstol Pedro, humillándonos
bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea el tiempo. Yo le invito para que si en algún momento el conocimiento de este mundo, la sabiduría, los títulos universitarios o los diplomas que tenga colgados ahí en la pared le han hecho sentirse grande, orgulloso y quizá un poco de soberbia, pues descendamos de ese pedestal, descendamos de ese escalón y coloquémonos en esa actitud de niños, deseando siempre aprender cada día de la palabra de nuestro Dios. Que cada que leamos un pasaje vuelva a brillar esa luz revelada de nuestro Dios a través de las santas escrituras que tenemos delante de nosotros, tomando esa actitud y ese deseo de los niños para siempre querer aprender. Y entonces podemos hacernos la siguiente pregunta del punto número 3. Cuando hayamos tenido esa actitud, conoceremos realmente a Jesús. De lo contrario, cuando nos hayamos creído grandes, superiores, sabios o entendidos, ¿sabe qué? Nos daremos cuenta de que realmente el Señor no nos reveló a nosotros su vida, su palabra, su trabajo, su voluntad y su plan de salvación, porque nosotros ya teníamos nuestros propios conceptos, nuestras propias ideas. Vamos a regresar allá al capítulo número 11 de Mateo para retomar la lectura en el versículo número 27, donde hay aparentemente un juego de palabras, pero esto no es así. Si lo leemos detenidamente, si lo leemos con atención, estas palabras nos revelan grandes verdades de nuestro Dios a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. ¿Verdaderamente nadie conoce al Hijo? Claro que sí, a través de su palabra. No lo conocemos si nos salimos de su palabra, si estamos fuera de contexto, si estamos fuera de su voluntad, si estamos fuera de la Escritura. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. El Padre nos conoce también a nosotros a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre conoce a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Señor quiere revelarnos su palabra cada día. Es cuestión, como decía, desde hace un momento, de que nosotros la querramos aprender, de que nosotros reconozcamos el poder, la autoridad de Dios, que es Señor en el cielo y en la tierra, tomemos esa actitud de niño y empecemos a conocer lo que Dios nos revela a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En el caso de la resurrección de Lázaro, el Señor Jesús, antes de decir a Lázaro que saliera de la tumba, alabó el nombre de nuestro Dios porque le conoce. Conoce al Padre, el Padre conoce al Hijo y conoce también su voluntad. Entonces le pidió que fuera resucitado aquel amigo suyo que había muerto. El Señor conoce a su Padre y su Padre conoce a el Hijo. ¿Le conoce usted a Jesús? ¿Conoce usted al Padre? ¿Jesús le conoce a usted? Dios el Padre le conoce también a usted. Le invito para que vayamos a la primera carta que Pablo escribe a los Corintios y en el capítulo número 15 podamos leer el versículo número 33 y el versículo número 34, donde dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Bueno, Pablo está escribiendo una carta y es hermosa y la está escribiendo no a toda la ciudad de Corinto, sino a una comunidad de hermanos que se había formado ahí, es decir, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que se había establecido ahí en la ciudad de Corinto. Pero ¿por qué estas palabras? Algunos no conocen a Dios. Bueno, porque estaban errando, porque se estaban equivocando, porque estaban cometiendo pecado a causa de las malas conversaciones que estaban corrompiendo sus buenas costumbres, no estaban velando debidamente y estaban pecando. Hacia allá los estaba llevando la falta de conocimiento de nuestro Dios. Y dice el apóstol Pablo, esto debería darles vergüenza. Conocer a nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo es tan importante en nuestra vida porque así podremos seguir su ejemplo, porque así podremos seguir sus pasos, porque así nosotros podremos también cumplir con su voluntad en todas las cosas que
Él ha determinado que nosotros debemos de aprender y que nosotros debemos de también hacer. Así que la oración de nuestro Señor Jesucristo se complementa con estas palabras. Ninguno conoce al Padre, sino es que lo conoce a través de mí, y ni el Padre conoce a alguno, sino es que es a través también de nuestro Señor Jesucristo. En la carta que Pablo escribe a los Efesios, además de la vergüenza que él les había hecho saber a los hermanos allá en Corinto, en la carta que Pablo escribe a los Efesios, le invito para que me acompañe a leer en el capítulo número 4, versículo número 11 en adelante, para que podamos conocer al Padre y para que podamos ser conocidos por Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Por supuesto, eso fue en el primer siglo de la iglesia, como sabemos. A otros profetas, también cuando la palabra de nuestro Dios no estaba revelada por completo y fue siendo escrita poco a poco para nosotros. A otros constituyó, y esto tiene su labor todavía en la actualidad, evangelistas. A otros constituyó, dice el versículo 11 también, como pastores. Sabemos que es sinónimo de ancianos y sinónimo también de obispos por su labor. Y dice también, ¿para qué hizo el Señor todo esto? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un propósito en el plan de nuestro Dios para su iglesia y para la organización completa de la iglesia, para que seamos perfeccionados como santos, sí. Ese es el propósito de nuestro Dios. ¿Y cómo podemos alcanzar la perfección y cómo podemos alcanzar la santidad? Bueno, a través de los hombres que el Señor ha designado en su momento para que fueran apóstoles, en su momento para que fueran profetas y en la actualidad para que sean evangelistas, pastores y maestros. Pero esa perfección y esa santidad tiene también un propósito. Dice, para la obra del ministerio. Es decir, no quiera usted ser santo para que luego le hagan una escultura o una imagen, lo pongan en un altar y le pongan una veladora. Esto es para que se haga un trabajo de nuestro Dios aún en la actualidad. Es para la obra del ministerio. ¿Y esa obra cuál es? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia. Con un propósito, dice otra vez el versículo número 13, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que todos conozcamos a Dios y para que todos seamos conocidos de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué manera? Dice la segunda parte del versículo número 13, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos esas palabras como una meta. Tenemos esas palabras en nuestro corazón como un propósito a alcanzar para que así nosotros podamos avanzar también en ese desarrollo, en la santidad y en la perfección de la obra del ministerio, en esa unidad de fe, en esa unidad de conocimiento y en esa estatura, en esa medida de la plenitud de Cristo. Quiero invitarle para que consideremos ahora con mayor profundidad, con mayor detenimiento y que estas palabras que leemos en la Escritura, en la palabra de nuestro Dios, nos lleven hacia esa meta, hacia ese desarrollo, hacia ese crecimiento. Y dice todavía el versículo 14, para que ya no seamos niños. Bueno, ya había dicho antes que fuéramos niños, sí, pero en sentido figurado. Y ahora ese niño no se va a quedar para siempre así. Ese estado de niñez, ese estado de infantil es momentáneo, es temporal, es pasajero, pues está marcándose una ruta de crecimiento y de madurez, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Crezcamos, pensemos en esa madurez, pensemos en ese desarrollo, pensemos en esa estatura, pensemos en esa plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, dice el 16, es decir, la iglesia, bien concertado y bien unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, segunda parte, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Esta es la oración de nuestro Señor Jesucristo y podemos tener en mente esos tres pensamientos en los que Él se dirigió a su Padre, con alabanza, con adoración, reconocimiento, su señorío en el cielo y en la tierra, sabiendo que Él nos puede escoger siendo niños, pero no para que nos quedemos en esa condición, sino para que al crecer vayamos conociendo más a Jesús y deseando cada vez más alcanzar ese desarrollo, ese crecimiento y esa plenitud que está indicado en su palabra a través de su iglesia, a través de los escritos de los apóstoles, a través de los escritos de los profetas y a través del trabajo de hoy, evangelistas, pastores y maestros. Si nosotros estamos en ese trance, en ese desarrollo, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Si nosotros formamos parte del desarrollo de alguien más, para honra y gloria de nuestro Dios. Si entre nuestros oyentes hay alguien por tomar esa decisión, le animamos para que no lo postergue más, para que lo más pronto posible tome la decisión. Sí, va a ser un niño al inicio, porque va a tener reciente el nuevo nacimiento, pero no se va a quedar ahí para siempre, sino con la ayuda de nuestro Dios, a través de su palabra y a través de ese plan que Él ha diseñado, podamos crecer y desarrollar para honra y gloria de nuestro Dios. Muchas gracias por su atención, otra vez muchas gracias por su paciencia y por la invitación para esta tarde compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga también a su palabra. Muchísimas gracias, hermano Cirilo, por habernos traído entonces esta porción de la palabra de Dios, para que de esta manera entonces vayamos avanzando en la predicación de la palabra, para que vayamos tomando en consideración cada vez más y más las palabras de nuestro Señor Jesucristo, como Él enseñó, como Él predicó, por cómo Él nos ayuda a guiarnos a nosotros mismos y aprender y enseñar a guiar a otras personas también para que puedan llegar a la salvación. Ha sido un lindo tema, la verdad que se lo agradezco mucho a nuestro hermano y esperamos que otro día también pueda venir nuevamente a acompañarnos. Gracias por haberse hecho el tiempo también, por haber estado con nosotros. Y vamos entonces ahora a pasar a una oración a nuestro Padre Celestial y posteriormente vamos entonces a ir a las novedades y aquellos hermanos o visitas que se hayan conectado a través de Facebook Live que nos traerá entonces nuestro hermano Néstor. Quisiera pedir en esta ocasión a nuestro hermano Julio César. Hermano Julio César, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Que si puede guiarnos en una oración, por favor. Claro, hermano, con todo gusto. ¿Se escucha correctamente? Sí, hermanito, adelante. Ok, oremos, hermanos. Señor bueno, Señor bendito, te damos infinitas gracias en la noche de hoy por darnos la bonita oportunidad de abrir tu palabra y por medio de ella abrir nuestra mente, nuestro corazón a tu conocimiento, a tu voluntad. Señor, te damos también gracias, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, por guardar estas cosas de los entendidos en materia religiosa, de los sabios, y de revelarlas a los humildes. Padre, te pedimos para que nosotros tengamos, como estudiábamos esta noche, la humildad necesaria, la disposición plena para seguir aprendiendo, para continuar conociendo de tu voluntad, para no dejarnos llevar de prepotencia ni de orgullo, sino que con humildad y con una buena actitud podamos nosotros comportarnos, Señor, de manera correcta contigo y delante de los hombres. Gracias por la buena disposición de nuestro hermano al preparar esta lección. Gracias, Señor, por cada uno de aquellos que han participado en la misma, escuchando con atención el mensaje. Gracias, Padre, por todas estas cosas, por los medios que tenemos para conectarnos, a pesar de estar lejos los unos de los otros, poder acercarnos a través de la verdad. Por aquellas peticiones particulares, Señor, que se requieran, tú las conoces incluso antes y mejor de lo que nosotros podamos pedir. Allí las ponemos de nuevo en tu mano, a tu conocimiento, para que conforme a tu voluntad sean concedidas. En todas estas cosas te agradecemos infinitamente y te rogamos nos regales una buena noche de descanso. En Cristo tu Hijo oramos. Amén.
Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano, por habernos traído esa oración. Vamos a pasar con el hermano Néstor a ver si hay alguna novedad entonces ahí en Facebook. Hermano Néstor. Sí, buenas noches, hermanas, hermanos. Estuvo la hermana Alicia Zamora Cepeda, Sabrina Murias, Tomasita Sánchez, Julio César Telles, Víctor Manuel Molano, Osvaldo Moreno, Sandra Espinosa Rosales, Javier Serrano y Isabel Ramos, Eleazar Sánchez y Luna Yos. Todos ellos aquí estaban presenciando y escuchando este muy lindo mensaje que nos trajo el hermano Cirilo Palomo. Los invitamos, pueden volver a escucharlo en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. También puede dejar sus impresiones, sus saludos y si tiene alguna pregunta del tema también la puede dejar. Eso es, hermano Ernest. Ok, hermano, muchas gracias. Bueno, voy a leer un mensaje que tenemos acá en el chat de la plataforma. Y dice la hermana Luz Dari, gracias por el excelente mensaje, hermano Cirilo. Dios te bendiga siempre, bendiciones para todos. Gracias por Hay, su mensaje, hermana Luz. Dígame, ¿me quería hay un decir algo? mensaje, disculpe, un mensaje que quedó de la hermana Verónica Flores A ver, Navarro. sí, Dice, sí. buenas tardes, hermanos, saludos, saludos, sus oraciones por mis niños y por mí. Un abrazo fuerte, fraterno. Es hermana de Piura, de Perú. Siempre Bien, está escuchando a través de Facebook, la hermana. Y qué bonito. compartiendo también el tema. Gracias al Señor y saludos para la hermana. Vamos entonces con el hermano Carmelo. Adelante, hermano, lo veo con la manito levantada por ahí. Sí, bueno, quería pues eh, darle las gracias a mi hermano Cirilo. Muy buen mensaje, aliento para todos. Bendiciones, mi hermano. Yo pensaba que usted era de Nicaragua, no de México. Saludos desde Venezuela. Hermano Carmelo, que Dios le bendiga. Muchas gracias por su saludo, muchas gracias por estar ahí al pendiente. Yo sé que lo encontramos cada reunión. Soy de México, hermano, y quería comentarles, yo pensé que ya sabía, hermano Néstor o hermano Ernest. Mi familia y yo tenemos un poco más de un año radicando y predicando en la ciudad de San Antonio, Texas. Y casualmente en este día tuvimos un viaje para México y hoy estamos aquí en Reynosa, que es nuestra tierra natal, y desde hoy, desde aquí dimos el mensaje. Gracias por su saludo y otra vez a todos, gracias por la invitación. Mi internet creo que funciona mejor sin el video, entonces voy a seguir con ustedes aquí en unos minutos mientras cierran, pero voy a tener que cortar el video para que funcione mejor el internet. Gracias, hermano. Bueno, Gracias. muchas gracias, hermanitos. Gracias. Tengo otro mensaje aquí en el chat de la plataforma. Nuestro hermano Miguel Quinatoa dice, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga a todos. Me retiro hasta pronto. Muchas gracias al hermano también Miguel, desde allá de el Ecuador. Tenemos hermanos de todos los países, tenemos hermanos de todas partes y esta tecnología que tenemos hoy nos permite entonces poder compartir con ellos todos los días, con cada uno de ellos, todos los que puedan reunirse con nosotros. Así que gracias a cada uno de ustedes por haber estado aquí. No sé si hay algún otro comentario acerca de lo que hemos oído el día de hoy. Y nuevamente reiteramos entonces los agradecimientos a nuestro hermano Cirilo también por haberse dado el tiempo para poder compartir la palabra de Dios con nosotros. Ya, Hermanito Por ahí Ernest, está. hermanita Adonis, adelante. sí, hermanito, yo quiero darle las gracias al hermanito Cirilo por su bella lección que nos ha traído, que Dios lo siga bendiciendo y utilizando. Bendiciones, hermanito. Un abrazo. Gracias, hermana Doris, que Dios le bendiga también y a todos. Por ahí está alguien que se llama el escudriñador de Bogotá, mandando mensajes. No me acuerdo si lo he conocido porque he estado también alguna vez ahí en Bogotá, pero está mandando un saludo para el hermano Moisés Algara. Por acá me queda como a 100 kilómetros casi de distancia donde estoy ahora y no creo que lo vaya a ver estos días porque regreso para San Antonio, Texas. Pero bueno, yo le haré llegar sus saludos, pero necesitaría saber quién es el escudriñador. El hermano Julio César Telles, de allá de Bogotá, ¿cierto? Yo me adelanté, disculpe, que a lo mejor quería el hermano decir unas palabras también. Bueno, ya me adelanté, ya lo dije todo ya. Bueno, gracias a cada uno de ustedes por participar entonces en esta plataforma de estudios bíblicos y rogando al Señor, por supuesto, que el día de mañana podamos volver a juntarnos para entonces a la misma hora y en este mismo canal compartir con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.
Gracias, hermanos. Dios bendiga a todos. Mi esposa manda saludos para todos. Gracias, Gracias, saludos a ella también, a la Saludos hermana. para ella también. Saludos, hermano. Para todos, bendiciones Amén. desde República Hermano, Dominicana. Dios le bendiga. Buenas noches, Buenas noches, hermanos. que Bendiciones. descansen, Hermanita que Marisa. pasen buenos lunches y nos vemos mañana. No, mañana no. Buenas noches, Jueves. hermano. Jueves nos Ay, vemos. por ahí anda mi hermano por Peña el mismo Nieto. canal, por la misma señal, por el mismo canal y peinados para atrás. Nos vemos. Peña Nieto, hermano Peña Nieto.